Al mismo tiempo en que la tierra quedó en la oscuridad debido a tanto humo, Xochiquetzal, quien cuida de la germinación de la semilla, hizo nacer de la tierra una planta de calabaza que creció muy rápido y dio una calabaza tan grande que cuando se partió salieron de ella dos niños ya fuertecitos que inmediatamente se pusieron a trabajar la tierra. Xochiquetzal los nombró Nanahuatzi y Tecosistecatl, pero nada de lo que sembraban germinaba. Poco tiempo después, el perro se acercó a ellos y les dijo que los había estado observando, que ellos no habían nacido para labrar la tierra y que era mejor que dejaran de preocuparse. Les contó sobre las edades pasadas y que estaba seguro de que la tierra volvería a tener la claridad que antes tuvo. Y puesto que todo tiene un propósito, la oscuridad sirve para analizar la existencia de uno mismo y mantener la esperanza en la luz de un nuevo día. Y cuando se cumplieron los 140 días desde que el cielo se había ahumado por culpa de Ate y Ane, los Tlalpillanis se reunieron allá en el lugar de la espiritualidad. Ahí reconocieron que sus obras no eran duraderas y que por lo tanto no merecían tampoco la existencia, y con estos pensamientos, sin darse cuenta, crearon ellos la necesidad de la penitencia. Ofrecieron entonces a aquel por quien se vive perlas y piedras preciosas, incienso y otras cosas muy ricas que se consideraron dignas de ser ofrecidas a la divina unidad de los tres, pues era necesario disipar las tinieblas y sabían que sin el auxilio del Supremo Ser sería imposible reaparecer al sol. Viendo las intenciones de los guardianes y como muestra de la aceptación de las ofrendas, el Creador les devolvió su apariencia humana, pues así su penitencia sería completa. Cuando el búho se dio cuenta de esto, salió volando a varios lugares avisando a todos los animales que los guardianes se habían reunido y que algo grande iba a suceder. El perro, que dormía cerca de Nanahuatzi y Tecosistecatl, que ya eran unos jóvenes adultos, porque habían crecido mucho, los despertó y les dijo que fueran también junto con los animales a la reunión de los guardianes que el búho acababa de anunciar, pues no vaya a ser que ocurra una tragedia y se queden dormidos para siempre. Al oír esto, aquellos dos fueron con los animales y se colocaron entre los guardianes presenciando todo el ritual. Cuando los guardianes comentaron que dos de ellos se encargarían de traer nuevamente la luz a este mundo, uno el del sol y otro el de la luna, Tecosistecatl dijo orgullosamente: «Yo reapareceré al sol». «Que así sea», le respondieron los demás. «¿Pero quién irá por la luz de la luna?», preguntó Tecosistecatl. Todos se quedaron callados y voltearon a ver a Nanahuatzi, que se encontraba cerca de él, y parecía el más débil de todos porque tenía el cuerpo cubierto de llagas, pero tenía un corazón puro, y decidieron que él sería el indicado para ir por la luz de la luna. Una pulga que muy lejos de ahí había oído el anuncio del búho, caminaba presurosa por los montes esperando llegar a tiempo a la reunión de los señores, cuando en el camino se encontró con el sapo, y éste le preguntó: «¿A dónde vas muy presurosa, pequeña pulga?». La pulga le respondió: «Voy a la reunión de los guardianes que el búho ha anunciado». A lo que el sapo comentó: «No vas a llegar a tiempo. Si quieres yo te llevo». Y sin esperar siquiera una respuesta se la tragó. El sapo salió dando sus más altos brincos cuando se topó con la serpiente. La serpiente le preguntó que a dónde se dirigía, y cuando ésta le contestó que iba a la reunión de los guardianes, se la tragó. Rápidamente comenzó la serpiente a deslizarse en dirección de la reunión, cuando un águila descendió de su vuelo y se la llevó entre sus garras. Al llegar a la reunión, el águila soltó a la serpiente vomitó al sapo y el sapo vomitó a la pulga. De esta manera pudieron llegar todos los animales que habían sobrevivido, desde el más grande hasta el más pequeño.
y el conejo no dudó en ofrecer su ayuda a los guardianes, pero le dijeron que no era necesario y se colocó junto a los demás animales. Una vez que se pusieron de acuerdo los señores y ayudados por Moctezuma, el guardián de las rocas y minerales, construyeron 2 grandes oratorios. Moctezuma dirigió la obra y desde los 4 rumbos llegaron las piedras que se fueron sobreponiendo hasta lograr formar 2 montañas artificiales. 2 edificaciones bien hechas que desde lejos infundían admiración a quien las veía. Cada uno tenía 4 lados y sobre ellas los oratorios. Cuando se terminaron las construcciones, fueron revocadas con cal. El más grande fue pintado de rojo con incrustaciones de jade, escaleras blancas y techo azul. El pequeño era de color blanco, con incrustaciones de turquesa, escaleras amarillas y el techo azul. El más grande y suntuoso fue para Tecosistecat y el más pequeño para Nanahuatzi. Por 13 días hicieron penitencia y ayunaron y presentaron ofrendas para purificar sus cuerpos, y terminaron en un día de signo Nahue Ocelot, en el mes Hueytecoilhuitl del año Secali. Tecosistecat ofreció desde su oratorio un ramillete de plumas finas, pelotas de oro, espinas de coral rojizo y copal cocido. Por ser una persona muy vanidosa, se vistió con sus mejores atuendos. Un hermoso lienzo cubría su cuerpo y una corona de plumas finas su cabeza. Nanahuatzi, en cambio, ofreció en su oratorio cañas verdes amarradas de 3 en 3 hasta formar 9 atados, bolas de heno, espinas de maguey teñidos con su propia sangre y copal crudo. Para esta ocasión vistió un tocado de turquesa de árbol, un taparrabos y una estola de fibras de maguey. El día que terminaron la penitencia, los Tlalpillani, con la ayuda de Tlazochihuantzi, el portador del fuego, hicieron una gran hoguera ante los 2 oratorios, cuyas flamas parecían alcanzar el mismo cielo. «Entra pues, Tecosistecat», dijeron los señores. Tecosistecat hizo un intento por entrar al fuego, pero las llamas lo intimidaron y retrocedió temeroso. 4 veces lo intentó y las 4 veces retrocedió. «Prueba tú, Nanahuatzi», dijeron esta vez los señores. «Sea pues su voluntad», contestó él. Fue lo único que dijo y se arrojó de cabeza al fuego. Tecosistecat, al ver esta valerosa acción, se arrojó inmediatamente, y los Tlalpillani arrojaron también a un águila y a un ocelote para que tanto Nanahuatzi como Tecosistecat pudieran salir de la hoguera transformados en estos animales al quemarse sus cuerpos. Dijeron entonces los guardianes: «Ha llegado el tiempo de que amanezca, de que termine nuestro trabajo y que pueda volver a existir la humanidad, los hijos de la tierra». Al oír esto, el perro se puso muy contento, porque recordó que su especie había sido creado para acompañar a la humanidad. Brincaba de un lado a otro y les decía a todos los animales que él sería el gran consejero de todas las personas, que él lo había visto todo y que sabía mucho, que incluso iba a contarles cómo podían llegar a trabajar como los mismos guardianes para que no sufran tanto trabajando la tierra. Luego comenzó a decirles a todos que miraran hacia el norte, que por allá va a salir el sol, y todos voltearon emocionados hacia donde el perro les decía, pero no era cierto. Luego les dijo que por el sur, pero tampoco fue cierto. Por 13 días esperaron a que el sol saliera por el horizonte, pero nada sucedió. Entonces dijeron los señores: «No está bien lo que dice el perro. No podemos dejar que él aconseje a las personas si es que vuelven a existir. Es cierto que sabe muchas cosas, pero ¿podrán las personas ser como nosotros? ¿Aprenderán nuestras habilidades? ¿O solamente los confundirá como nos ha confundido, diciendo que ya viene el sol?» Entonces algunos comentaron que sería mejor que no hablara, y todos estuvieron de acuerdo en quitarle el habla al perro y a todos los demás animales. Es por eso que los animales no hablan. Pero al perro se le dio un castigo extra. Se le dio permiso a la pulga de que pueda subir a él para recorrer grandes distancias, pero cuando las pulgas se multiplican, no lo dejan ni dormir para que vea por dónde sale el sol. Al llegar el día 14, un águila salió de la hoguera llevando fuego en su pico.
Este era Nanahuatl. El resplandor que emitía era suficiente para iluminar el orbe entero, y con su luz inmediatamente reapareció al sol. Aún no se reponían los señores de su asombro, cuando de la hoguera salió un ocelote. Este era Tecocistecatl. Llevaba un fuego tan luminoso como la primera, que hizo que la luna adquiriera una luz tan brillante como el sol. Así que los tlalpillanes se preguntaron si sería conveniente para la futura humanidad tener dos astros que alumbraran con la misma intensidad. Quedaron de acuerdo en que el brillo de la luna debería disminuir, y entonces uno de ellos levantó al conejo que había ofrecido antes su ayuda y dibujó su silueta sobre la luna para que todo el mundo vea que quien sin esperar nada a cambio ofrece ayuda siempre es recompensado. Y así le dejó una mancha oscura tal como la conocemos hasta el día de hoy. Después se dieron cuenta que los astros no se movían, y conscientes de la necesidad del movimiento, guiados por Xochipilli y divididos en dos filas, se pusieron a danzar tan fuerte que la tierra retumbaba con sus pasos, y a medida que iban y venían con la danza, decidieron ser partícipes del sacrificio corporal, arrojándose uno tras otro sobre aquella gran hoguera. Solo entonces el Señor de las Tres Trinidades sopló fuertemente y el sol se movió. La luna permaneció inmóvil hasta que el sol se ocultó en el poniente, y en ese instante comenzó a hacer el mismo recorrido. Luego dijeron los señores: establecido ha quedado ya el tiempo en el que podremos alabar el poder del Señor de las Tres Dignidades, y medido está el tiempo por el que tendremos la luz del sol. Esto ocurrió en un día de signo Eyitochtli, en el mes Tlasuchimaco del año Secali. Nuevamente, el mundo volvió a su curso. Este fue el comienzo del quinto sol, el nuestro, el de los que ahora vivimos, el llamado Olin Tonatiuh, o sea, sol de movimiento, porque se ofreció en sacrificio un corazón puro, y su sacrificio conmovió a aquel por quien se vive. Dicen los que saben que cuando este sol termine, será a través del movimiento, que una vez que la tierra tiemble en todas partes, caerá fuego del cielo, fragmentos de nuestro sol que comenzará a apagarse. Pero aunque el sol y la luna volvieron a iluminar el cielo, los tlalpillani sabían que la obra no estaba completa y se preguntaban quién viviría sobre la tierra, o si es que alguno de ellos podría volver a crear otra humanidad. Al ver la incertidumbre que tenían los tlalpillani, aquel por quien se vive bajo Almitlán tomó el nombre de Quetzalcóatl y descendió hasta el lugar de los muertos, volviéndose él el primero en cruzar las distintas zonas del camino que llevan hasta aquel lugar, dispuestas con anterioridad por él mismo con las partes de Zipacto. La primera zona es el lugar conocido como Apanoguaya, lugar en donde existe un gran río que hay que cruzar y se dice que es una corriente subterránea del río Atiolca. Es la corriente blanca del río donde surgió la humanidad. A partir de entonces, quien se portase bien con los animales sería ayudado por estos a cruzar el río, aunque lo más común sea un perro, pues fue el animal creado para acompañar al hombre. También pueden ayudar las tortugas o incluso las aves. La segunda zona es Tepeme-Monamictía. En ese lugar hay dos grandes cerros que se juntan constantemente como una puerta que se abre y se cierra. La tercera zona es el Ixtepetl. En ese lugar hay una gran montaña cubierta de filosas obsidianas sobre las que hay que cruzar. La cuarta zona es el Itzejecaya, lugar helado y de viento tan frío que la piel se agrieta con la frialdad al estar en esa área. Se dice que ahí siempre está nevando. La quinta zona es el Patlanejecaya. Es una zona sin gravedad en donde todos flotan a merced del movimiento. La sexta zona es el Tlaminaloaya. Es el lugar del flechadero, en donde el ser es expuesto a flechas errantes que salen de distintas partes. La séptima zona es el Tecuamistriyoloya. Es el lugar en donde se dice que hay un gran jaguar que devora los corazones. Es el lugar en donde el ser debe demostrar su fortaleza y dignidad. Para salir de esta área se tiene que cruzar la segunda corriente subterránea de Atiolca, la corriente amarilla,
y se dice que a las orillas de este río florece siempre el cempoal. La octava zona es el Popochcalocan. En esta área se purifica el ser, alma, cuerpo y espíritu, con el eterno humo del copal que abunda en ese lugar, y para salir de ahí se cruza la tercera y última corriente subterránea de Atiolca, la corriente roja. Las dos últimas corrientes mencionadas son menos caudalosas que la blanca y son más fáciles de cruzar. Finalmente está el Chicnautipa Mictla, lugar donde habita Mictlatecutli y Mictlacihuatl, quienes resguardaban los huesos del hombre y la mujer que no comieron del caracol. Cuando Quetzalcóatl llegó, tomó apariencia humana y se acercó a Mictlatecutli y Mictlacihuatl para pedirles los huesos que hasta entonces se habían encargado de cuidar. Los señores del lugar de los muertos preguntaron que para qué los quería, y él les contestó que debido a que los tlalpillanis se preocupaban por quién viviría en la tierra, era necesario sacar aquellos huesos de ahí. Ante tal respuesta, decidieron aceptar que los huesos fueran extraídos de aquel lugar. Sin embargo, aquellos guardianes pidieron que fuera sonado antes la concha del caracol muerto en la primera humanidad y dar 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda del círculo de la existencia sobre la que se encontraba aquel caracol. Pero sabiendo Quetzalcóatl que el caracol no tenía agujeros, llamó a los gusanos para que lo agujerasen, y después a las abejas para que lo hagan sonar, mientras él daba las vueltas requeridas. De esta manera comenzó a surgir la vida desde la muerte, pues vida y movimiento existían nuevamente dentro de la concha de aquel primer caracol, y una vez que hubo terminado, tomó los huesos que estaban juntos, de un lado los del hombre y del otro lado los de la mujer. Los señores del lugar dijeron entonces: pero tendrás que regresarlos. Y Quetzalcóatl respondió que así será, que llegado el tiempo los huesos volverán a aquel lugar y volverán multiplicados, pero que por lo pronto solo debían esperar. Y decían los ancianos que en ese momento fue creado el Tlalocan, el lugar de la eterna primavera, en el que llegarían a reposar las almas al concluir su vida en este mundo, un lugar de abundancia en donde no existe la tristeza ni el dolor, un lugar en cuya entrada caen como confeti hojas olorosas entre delgadas y doradas hojuelas de un fruto que ahora llamamos Cuatzanquini, pues para la humanidad siguiente se esperaban nuevas y mejores cosas. Pero los señores del lugar de los muertos no quedaron conformes con aquella respuesta, y pensando que lo mejor que podían hacer era evitar que aquellos huesos salieran de ahí, mandaron a hacer un agujero por donde pasaría aquel mensajero que, sin saberlo, era aquel por quien se vive en su apariencia humana. En efecto, Quetzalcóatl cayó en la trampa y los esqueletos que traía consigo se desbarataron. Quedó inconsciente, pero fue despertado por las codornices, y cuando vio que los huesos estaban dispersos, se dijo: puesto que la cosa salió mal, que resulte como tenga que ser, y que los humanos sean responsables de su propio destino. Subió pues a la antigua Atiolca, ahí donde había iniciado la existencia de la primigenia humanidad, y Quilasqui, una tlazonana, molió los huesos y los puso en una olla con agua. Sobre la olla, Quetzalcóatl se cortó las venas para verter su sangre en el recipiente, y al instante llegaron también los señores, los tlalpillanes, desde los 4 rumbos de la tierra, dirigidos por Cuauhtémoc, Ixcoatl, Izcalistli y Xochipitzáhuac, y se levantaron inconscientes los espíritus de la primera humanidad por aquel magnánimo acontecimiento, que, en obediencia y respeto, volaron como si fueran el viento, fríos y callados, invisibles e impalpables. Hacia las 4 direcciones, desde el centro, debajo de la olla, se abrió el círculo de la existencia tiñéndose de los 5 colores que representan nuestro ser. Con dirección al oriente, el amarillo, que representa nuestra piel, nuestra carne. Con dirección al norte, el rojo, que representa la sangre que corre por nuestras venas. Con dirección al poniente, el azul, que representa el agua
que requiere nuestro cuerpo. Con dirección al sur, el blanco, que representa nuestros huesos, y en el centro el negro, que representa nuestro destino, tan desconocido como todo lo que existe bajo la oscuridad. El color negro del centro marcó un círculo de oraciones al Creador, negra como un espejo de obsidiana, como un hoyo profundo en la tierra, y ahí, rodeada por el coralillo peligroso, en representación de la muerte, adquirieron su apariencia humana los demás seres protectores y vertieron también su sangre en la olla. Entonces aquel círculo se vio completamente rodeado de un color verde, el color que representa a la naturaleza y la vegetación en abundancia. Allí Quetzalcóatl hizo pasar por la olla el cordón de la penitencia, el cordón tejido por la araña roja y la araña negra, el cordón del que se formaron nuestras venas y cuyos extremos se sumergieron en la oscuridad de la tierra, que es principio y fin de nuestra existencia. Entonces vino también la claridad de un nuevo día. El sol salió y lanzó su primer rayo sobre la olla, inundándola de su luz dorada, mientras que de los demás rayos brotaron en aquel día las flores de Cempoal o Cempoalxochitl, y desde entonces esta flor representa la unión de la vida y la muerte, la renovación y la trascendencia, el cambio de un estado a otro, los buenos deseos y la confianza de lograr grandes cosas para quien lo porta. Y por los 4 lados de aquel gran círculo, las aguas que reflejaban aquel acontecimiento liberaron vapores en sus respectivos colores que parecían humos reflejantes, y las aguas espejos humeantes alrededor de la presencia de Quetzalcóatl. A estos vapores se les denominó Tezcatlipocas, y por eso también se le llegó a nombrar a aquel por quien se vive con este nombre. Y así fueron nombrados los 4 señores que se encontraban más cerca de la olla en sus respectivas direcciones. Al norte estaba Cuauhtémoc, al poniente Ixcoatl, al sur Izcalistli, al oriente Xochipitzáhuac. Se dice que ellos son los que cuidan el conocimiento aún no revelado. Y así nació la generación de seres humanos. A partir de entonces, aquel por quien se vive fue conocido también con el nombre de Quetzalcóatl, que en su sentido metafórico significa aquel que hermosea y conoce las cosas que se encuentran en lo más alto de los cielos, así como en la tierra y aún debajo de la tierra, quien a su vez dijo: han nacido señores los Masehualme, o sea, los merecidos por la penitencia. Y desde entonces nos hemos llamado los merecidos, pues por nosotros hicieron penitencia los señores guardianes de la naturaleza, y a partir de ese momento ellos abandonaron sus cuerpos para volverse totalmente invisibles a nuestros ojos, como espíritus que reposan en diferentes lugares de la tierra. Esto sucedió en un día de signo Macuili-Itzcuintli en el mes teotesco del año Secal. Bueno, este es el texto que he recopilado sobre la creación de este sol, del sol y la luna, y sobre todo de esta humanidad. A manera de conclusión, podemos decir que los guardianes, llamados también Tlalpillani, son los personajes que algunos historiadores han llamado como dioses prehispánicos, pero que en Pueblo Hidalgo seguimos conservando esta creencia no tanto como dioses, sino como guardianes de la tierra. Ellos crean la necesidad de la penitencia, en donde buscan la empatía y buscan transmitir la empatía a la humanidad. Cuando queda restablecida la tierra por estos guardianes, Quetzalcóatl viaja al lugar de los muertos para sacar de ahí los huesos de la primera humanidad y hace sonar el caracol, que según cuentas que he realizado yo posteriormente, en base a otras versiones, pues esto sucedió un 29 de septiembre. O sea, un 29 de septiembre es cuando suena por primera vez aquel caracol, y entonces, por eso el 29 de septiembre
es cuando se realiza la primera ofrenda en preparación para el Chantolo. La humanidad resurgiría 33 días después. El viaje de Quetzalcóatl habría durado 33 días y pues cumplidos esos días se crea esta primera humanidad un día 2 de noviembre, y ese fue el día en que los primeros rayos del sol hacen florecer el cempoal. Entonces, por eso esta flor simboliza la trascendencia a una nueva vida, y es también por eso que el cempoal es utilizado, aunque mayormente en la festividad de Chantolo, también se le puede encontrar en las bodas. Últimamente ya no, se está perdiendo esta costumbre, pero antes era muy usado en las bodas, en los cumpleaños y desde luego en las ceremonias de agradecimiento por el año nuevo o por cualquier otro motivo de agradecimiento. En Pueblo Hidalgo hay dos rituales de baile que recuerdan el viaje de Quetzalcóatl hacia el Mictlán. La primera es cuando surge el destape del Chantolo. En este día, ya cuando finaliza, por así decirlo, las festividades del Chantolo o del Día de Muertos, que allá son aproximadamente 7 días, los disfrazados crean una fila, o mejor dicho 2 filas, uno en donde se paran o se ponen los que representan a las mujeres y del otro la de los hombres. Son 2 filas. Estas filas representan el viaje de Quetzalcóatl y van y vienen en zigzag de ida y vuelta. Entonces representan eso, el viaje de Quetzalcóatl hacia el Mictlán. Después, al finalizar, hay un círculo. Este círculo es el círculo de la existencia que Quetzalcóatl mismo tuvo que realizar para recrear a la humanidad, para traer vida después de la muerte. En Pueblo Hidalgo lo podemos ver al final del ritual del destape, que es un círculo, digámoslo así, aunque es más un rectángulo por el espacio, pero originariamente fue un círculo que da 7 vueltas a la derecha y luego 7 vueltas a la izquierda. Dentro de este círculo se queman palomitas porque el ruido representa el ruido que hicieron las abejas cuando Quetzalcóatl dio las 7 vueltas, y también el estruendo de la tierra que liberó los huesos de la primera humanidad. Entonces eso es lo que ha quedado, digamos, del mito en Pueblo Hidalgo, y que ya pocas personas saben, pero que es un lindo recordatorio, por así decirlo. Bueno, esta fue el tercer video, y pues creo que aquí vamos a dejarlo para no extenderme más, pero sí, esto es lo que estaríamos viendo en los próximos días, un recordatorio de cómo la vida resurge más allá de la muerte. Y el texto pues ya se los leí, el video va a quedar colgado aquí en Facebook. Igual nos vemos en la siguiente semana.